Muy buenas tardes, mi nombre es María Ángela Aguirre y en esta tarde les voy a hablar sobre las medidas antropométricas en pediatría. Antes que todo vamos a definir primeramente qué es la antropometría. El término antropometría proviene del griego antropo, que en este caso sería hombre, y métrico, que en este caso sería la medida, y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. El interés por conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano. Esta técnica la usamos para, como dice acá, como dicen las diapositivas, para conocer las medidas y composiciones y proporciones del cuerpo humano. Esta técnica mayormente la utilizamos en las enfermeras, en el adulto, en el recién nacido o en el paciente pediátrico. En este caso nos vamos a especializar en pediatría. ¿Qué es la antropometría? Es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones físicas y de la composición global del cuerpo, en este caso vendría siendo del cuerpo del niño. La antropometría permite conocer el patrón de crecimiento propio de cada individuo. Con esta técnica podemos saber si el niño o niña está creciendo adecuadamente, si está alimentando adecuadamente y si sus dimensiones son adecuadas acorde a su crecimiento. Evaluar su estado de salud, su nutrición, como dije anteriormente, el estado de nutrición del niño lo podemos detectar o lo podemos saber el estado en el que están con estas medidas antropométricas. Detectar alteraciones, predecir el desempeño, salud y posibilidades de supervivencia. En este caso, los niños podemos utilizarlo para saber si tienen una desnutrición y de qué manera o cuán grave es y cómo puede solucionarse esta desnutrición en tal caso del niño. Y como dice, predecir el desempeño, cómo podemos predecir cómo el niño puede actuar o la madre puede actuar en este caso de desnutrición. Y los más útiles en este caso sería el peso y la estatura en el niño. Mayormente las medidas que se evalúan antropométricas vendría siendo el peso, la talla y la circunferencia. En el peso sería obviamente el índice de masa corporal que tiene el niño. En la talla sería la longitud o la estatura que presenta el niño. La circunferencia, bien sea la circunferencia cefálica, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la medida del brazo. La otra serían los pliegues cutáneos, que vendrían siendo los pliegues tricipital, el pliegue bicipital, el pliegue subescapular y el pliegue suprailíaco. Vamos con la fórmula del IMC. La fórmula del IMC, usando el sistema métrico, ¿verdad? El IMC en el peso en su peso en kilos se divide por la estatura. O sea, vendría siendo la estatura dividida por el peso. La estatura en este caso sería en kilogramos y la altura vendría siendo en grados centígrados. Al cuadrado, perdón. Vendría siendo el peso representado y la altura en metros cuadrados. Ajá. Por ejemplo, si la altura es de 165 centímetros, que vendría siendo 1.65 metros, y el peso vendría siendo 68 kilogramos, sería un cálculo por, como es dividido la altura por el peso, vendría siendo el cálculo de 68 dividido entre 1,65 al cuadrado, que vendría siendo 24.98. Vamos a dar un breve ejemplo y una breve definición de lo que es la IMC y cómo sería aplicada en niños. La IMC de los niños se calcula de la misma manera que el adulto, aplicando una sencilla fórmula, como les expliqué anteriormente, en la que se divide el peso de un niño en kilogramos por su altura al cuadrado. En metros, obviamente. Por ejemplo, si tenemos un niño que es de 2 años, que pesa 14.348 kilos, 340 kilos y mide 82 centímetros, su IMC en este caso vendría siendo 21. ¿Por qué? Porque se divide 14 kilogramos 340 entre 82 centímetros, que vendría siendo 21. Ese sería el IMC. Los instrumentos de medición. Mayormente los instrumentos de medición en niños vendría siendo la cinta métrica, el peso y el tallímetro. Vamos a hablar un poco, vamos a destacarnos en esta ocasión de lo que serían las medidas de peso. La medida de peso es la más empleada o es siempre la primera que nos indica el doctor a la hora de evaluar un bebé o a la hora de evaluar un niño. Siempre es importante saber el peso y la estatura de este pequeño.
Se modifica por la presencia de edemas o por la presencia de deshidratación. Si el niño tiene algún edema, si está deshidratado, va a afectar mucho el peso del niño y no va a ser el peso adecuado o el peso del niño. Se relaciona con la talla y la edad, como dije anteriormente. Con el IMC se relaciona mucho con la talla y con la edad. Mayormente cuando en controles de niños sanos, mayormente se manda el peso del niño, la talla del niño y la edad del niño para saber si el niño está acorde a su edad en tamaño y peso. Calibrar el instrumento previo de la medición. Siempre las enfermeras debemos calibrar o debemos saber que está equilibrado el peso antes de medir al niño. El niño debe presentarse sin ropa y sin pañal, porque el niño debe estar completamente desnudito para que el peso sea el peso adecuado al niño. Y en tal caso de tratamientos, poder saber con exactitud cuánto puede o debe tomar el niño acorde a su peso. Precauciones en el peso del niño. Mayormente las enfermeras debemos tener una técnica o debemos hacerlo de manera adecuada a la hora de pesar el niño, no solamente pesarlo y ya, no. Principalmente debe desinfectarse con agua y jabón el peso donde se vaya a colocar el niño, debe estar completamente desinfectado. El personal de enfermería debe familiarizarse con el peso, o sea, el personal de enfermería debe saber cómo utilizar el peso para que el peso del niño sea adecuado. Colocar el peso o la balanza y chequear el calibre, pues la calibración, si está equilibrado para que pueda dar un peso con exactitud. El niño, como dije anteriormente, no puede tener ni pañales, ni ropita, ni zapatos, absolutamente nada para que la medición sea exacta. El niño durante la medición debe estar sin ropa, como dije anteriormente, y colocar el niño en posición supina en el centro de la balanza previamente ajustada. Luego que nosotros desinfectamos y ajustamos la balanza, debemos colocar al niño en el medio, colocándole una toallita o un pañalito en todo el medio. Observar que ni nosotras ni el niño esté tocando las extremidades del peso para que este no sea alterado. Y sobre todo verificar que el peso tenga una temperatura adecuada, que no esté frío el ambiente ni hayan corrientes de aire para que no esté frío y el bebé no tenga ningún tipo de alteración y pueda quedarse tranquilo. Y efectuar la lectura con precisión y nuevamente anotarlo en la historia clínica del niño o la niña. Las medidas de talla, la longitud y la estatura. Los puntos de referencia. Mayormente hay varios puntos de referencia donde nosotros podemos equilibrar al niño para medir con exactitud la estatura del niño. Primeramente vamos con el plano de Frankfurt, que vendría siendo que a la hora de medir el niño debe estar derecho y nosotros debemos guiarnos por el plano de Frankfurt, acá, que está en la parte superior. Es la línea imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo, que vendría siendo Nosotros obviamente aquí alineamos acá y luego el plano de Frankfurt, que vendría siendo la línea imaginaria acá, que vendría siendo entre la superficie de la oreja y la superficie de la oreja hacia abajo de la órbita, o sea, del hueso del ojo. Debe ser perpendicular el eje del tronco o el tablero del tallímetro paralelo al piso, ¿ok? Y útil y adecuada para la medición de la talla, como les dije anteriormente. Debe estar con la cabeza extremadamente derecha, con el plano imaginario que vendría siendo entre el oído y el ojo. Estar completamente derecho, no puede tener ningún tipo de colas, no puede tener ningún tipo de zapatos para que la altura o la medición de la altura no sea modificada o alterada. El otro vendría siendo el vértex, que es el punto máximo del cráneo en el plano medio sagital, cuando la cabeza es sostenida por el plano de Frankfurt. Cuando ya plenamente tenemos el plano de Frankfurt, que viene siendo derechito, aquí la línea imaginaria, nosotros vamos aquí con el vértex, que vendría siendo la parte de arriba donde vamos a colocar la parte del tallímetro acá, bien derechito. El niño debe estar bien derecho para que la medida pueda ser exacta. Y el mastoides. El mastoide o el hueso mastoideo es una estructura ósea que sobresale sobre la porción mastoidea del hueso temporal.
Este elemento tiene como forma plana y sirve como base para músculos, perteneciendo literal al posterior del cuello, vendría siendo acá, en la parte de acá, literal del cuello. Que, o sea, es muy importante saber todas estas cosas, todas estas alineaciones o todas estas medidas para que la talla del niño o la niña pueda ser completamente exacta. Debe estar en el vértex, en el plano de confort y los mastoides, o sea, debe estar completamente alineada de derecha el cráneo. Medidas de talla. En este caso vamos con la longitud. Acostado o de cúbito supino. Este mayormente se utiliza en niños pequeños, menores de 6 meses, en niños recién nacidos, que aún no pueden sentarse ni aún puedan pararse. Menores de 2 años. Y infantímetro o tallímetro artesanal. Esos son, el artesanal viene siendo como especie de una regla de madera o de otro tipo de material donde podemos medir exactamente al bebé. En la estatura, que vendría siendo de pie, que ya es para niños mayores de 2 años o de 3 años. Es un estadiómetro de Harpen, un tallímetro artesanal, una técnica de plomar, que ese es el niño súper derecho, con las técnicas que expliqué anteriormente, y tomar la medida del niño o la niña. Medidas de circunferencia, la circunferencia cefálica. Yo creo, a mi parecer, la circunferencia cefálica es un poco más importante en este caso, para mi punto de vista. La circunferencia cefálica la medida exacta debe ser entre el opistocráneo y la glabella. Debe estar, porque se mide con la cinta métrica. Nosotros lo medimos con la cinta métrica y debe estar entre la glabella y entre el opistocráneo, que vendría siendo en esta parte, a esta parte posterior. Las medidas adecuadas, hay que colocar el niño o la niña de cúbito supino, ¿verdad? Utilizar la cinta métrica, graduarle el centímetro, obviamente. En el caso de la circunferencia cefálica, se debe colocar la cinta enfrente por la parte ancha de la cabeza y por detrás y por atrás la protuberancia occipital extrema, ¿ok? Y a medir la circunferencia abdominal, se debe colocar la cinta alrededor de la región umbilical, que vendría siendo de este lado, la región umbilical, que vendría siendo por el ombligo, por decirlo así, y ajustar la cinta en posición antes de realizar la lectura. Nosotros primeramente colocamos la cinta, medimos, vamos colocando como, vamos modificando así como apretandito aquí y vamos midiendo muy poco a poco para tener una lectura exacta. La circunferencia cefálica, mayormente, ¿qué evalúa? Evalúa si hay un crecimiento encefálico de los 3 primeros años de vida. Es muy importante siempre en un tipo consulta para niños sanos o en una consulta para cualquier niño que tenga cualquier patología, es importante la circunferencia cefálica, porque puede relacionarse el perímetro torácico para determinar macro o microcefalia. Eso mayormente se utiliza para diagnosticar este tipo de patología. El crecimiento cefálico por el trimestre es el siguiente. En el primer trimestre es de 1.5 a 2 centímetros. En el segundo trimestre es de 1.5 centímetros y de tercer semestre es de 1.5 a 1 centímetro. Vamos con la circunferencia de la medida del brazo del pequeño. Es uno de los indicadores endoprosméticos más utilizados para identificar niños y niñas menores de 5 con desnutrición aguda, desnutrición leve o desnutrición severa. Mayormente también para diagnosticar niños, si hay niños obesos, podemos pedir el brazo por el tejido. ¿Cómo podemos o dónde exactamente debemos medir? Entre el acromión y el olecranón, que sería siendo el acromión sería en esta parte y en esta parte sería el ocranón. Nosotros vamos a medir en todo el medio. La circunferencia se mide entre ambas, entre acá y acá lo colocamos en el medio. Al relacionarse con el perímetro cefálico se determina el índice de Kanawati-McLaren. Normalmente, vamos con una desnutrición, normal sería entre 0 a 31 centímetros en el brazo. Si es una desnutrición leve, sería de 0,30 menos de 0,29. La desnutrición moderada sería entre 0,29 o 0,25.
y ya por una desnutrición severa sería por menor de 0,25 centímetros. Las medidas de circunferencia, el perímetro de la cintura y la cadera. Puntos de referencia sería la línea umbilical y la espina ilíaca, pero sería la antesuperior, ¿cierto? Que vendría siendo entre el ombligo y la cintura. Esto mayormente se utiliza para saber cuánta grasa tiene el niño o la niña acumulada entre la cintura, para saber si hay una desnutrición o para saber si hay una obesidad. Las medidas del pliegue, los pliegues cutáneos. Representa la cantidad del tejido óseo o adiposo, mayormente. El tejido adiposo es el tejido donde nosotros acumulamos la grasa o la masa corporal, más que todo grasa en este caso de ser obeso. Se utiliza un calibrador de tipo Lange o Arpenden y el pliegue tricipial, que se ha relacionado con medidas ultrasónicas y de conductividad eléctrica para determinar la impresión y la cantidad de capa de grasa. Como dije, en el tejido adiposo es donde se representa la grasa y ahí es donde nosotros medimos mayormente una desnutrición o una obesidad. Las medidas de pliegue cutáneo. Las medidas de pliegue cutáneo mayormente puede ser en el pliegue de la espalda, que sería el bicipital y el tricipital. El pliegue subescular, que vendría siendo en la parte de abajo. En las imágenes de las diapositivas se pueden ver o se pueden representar bien, o en el pliegue abdominal, que vendría siendo acá, o en el pliegue suprailíaco, que vendría siendo por acá. Las medidas antropométricas escutáneas mayormente en los niños son en el bracito, que con una cinta métrica hacemos como esto así, y el tejido es el que le vamos a medir al bebé. En el bracito, en la espaldita y en la piernita. Muchísimas gracias, espero les haya gustado mi exposición. Verdaderamente creo y sé y tengo la certeza de que las medidas antropométricas son muy importantes, más que todo al manejar un niño, o en este caso en el área de pediatría, para saber mayormente en dónde estamos parados o qué estamos trabajando o con qué tipo de paciente estamos trabajando. Como mayormente en Venezuela el grado de desnutrición ha aumentado tanto, es muy importante que la enfermera siempre tome en cuenta las medidas antropométricas entre los niños y entre los bebés. Muchísimas gracias, espero les haya gustado mi exposición.